Pues bienvenidas y bienvenidos a esta videosesión número 18 de nuestra unidad 3, ya la casi última eh, tema de la unidad 3. Y esta ocasión pues va a estar dedicada al estudio de los organismos especializados, una categoría principal para comprender cómo funciona la cooperación internacional contemporánea. En sesiones anteriores, pues se analizó la ONU, la OEA, y sobre todo en la ONU, su estructura, sus órganos principales, su finalidad y su papel como centro de cooperación internacional, y que a partir de esa base, en esta sesión estudiaremos pues, aquellas organizaciones que, sin ser órganos principales de la ONU, se vinculan con ella para atender pues materias técnicas, económicas, sociales, culturales, educativas, sanitarias, laborales, financieras, aéreas, agrícolas, marítimas, industriales, turísticas y pues lo que es perteneciente, ¿no?, a la comunidad internacional. El sistema de Naciones Unidas pues no se limita a la Asamblea General o al Consejo de Seguridad o al Consejo Económico y Social, o a la Corte, ¿no? Alrededor existe, pues sí, una red compleja de fondos, de programas, de órganos subsidiarios, de órganos especializados y organismos, claro, conexos, ¿no? Y el esquema principal del sistema de Naciones Unidas distingue a los organismos especializados de otros fondos y programas como UNICEF, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUMA, así como órganos conexos como la Organización Mundial del Comercio, el Organismo Internacional de Energía Atómica o la Organización Internacional para las Migraciones. Por ello, el objetivo de esta sesión es explicar qué son los organismos especializados, cuál es su fundamento, cómo se relaciona con la ONU, qué grado de autonomía tienen y cuáles son sus funciones principales, porque son relevantes también en el derecho internacional público. Y al finalizar, pues ustedes deberán de identificar plenamente que los organismos especializados pues no son simples dependencias administrativas de la ONU, sino organizaciones internacionales con personalidad, estructura, órganos, presupuesto, competencias propias, cuya actuación pues permite que la cooperación internacional se concrete en áreas específicas de interés común para los estados. Denme un segundo. Y bueno, para iniciar, pues sí es necesario precisar qué debe de entenderse por organismo especializado. Y en términos pues muy generales, un organismo especializado pues es una organización internacional creada por estados mediante un tratado, un acuerdo multilateral con competencias técnicas en una materia determinada. Su especialización pues se explica por qué no atiende todos los asuntos de la comunidad internacional, sino un sector concreto. Por ejemplo, salud, alimentación, trabajo, educación, sí, telecomunicaciones, propiedad intelectual, etcétera, ¿no? En el sistema de Naciones Unidas, en el artículo 57 de la Carta de la ONU, establece que los organismos especializados son aquellos establecidos por acuerdos intergubernamentales con amplias responsabilidades internacionales en materias económicas, sociales, culturales, educativas, sanitarias y otras conexas, que se vinculan con la ONU conforme al artículo 63 de la propia Carta. Y en esta definición nos permite identificar tres elementos esenciales. Primero, su origen intergubernamental, porque son creados por estados mediante instrumentos jurídicos internacionales. Segundo, pues la competencia material especializada, porque su actuación se concentra en una materia determinada. Y tercero,
su relación jurídica con la ONU porque, aunque conservan autonomía, se coordinan con el sistema de las Naciones Unidas. Y aquí es importante subrayar que la expresión especializado no significa menor importancia, al contrario, significa que con una concentración técnica, estos organismos pues tienen un papel decisivo porque permite que el derecho internacional no permanezca únicamente en el plano político o diplomático, sino que se traduzca en reglas, estándares, programas, asistencia técnica, políticas públicas gubernamentales. Parte del fundamento jurídico de la Carta, pues ya vimos algunos artículos, pues está principalmente el artículo 57, 58 y 63 de la Carta de las Naciones Unidas, en el cual ustedes, por ejemplo, en el artículo 57, si ven ahí su Carta de las Naciones Unidas, define qué organizaciones pueden ser consideradas organismos especializados. Como ya se mencionó, se trata de organizaciones establecidas por acuerdos intergubernamentales con responsabilidades internacionales amplias en materias económicas, sociales, culturales, educativas, sanitarias y otras que se imaginen, ¿no? Por otra parte, el artículo 58 dispone que la Organización de las Naciones Unidas pues hará recomendaciones para coordinar las políticas y actividades de los organismos especializados. Esta disposición pues sí es relevante porque muestra que la ONU pues no sustituye a los organismos especializados, pero sí busca orientar y armonizar su actuación dentro de los propósitos generales de la propia organización. Por su parte, el artículo 63 faculta al Consejo Económico y Social, conocido como ECOSOC, para celebrar acuerdos con los organismos especializados y definir las condiciones de su vinculación con Naciones Unidas. También le permite, bueno, pues coordinar sus actividades mediante consultas, recomendaciones. Y de estos artículos se desprende, bueno, pues es que la idea de qué es un organismo especializado, pues forman parte de un sistema de cooperación de Naciones Unidas, pero no son órganos subordinados de la ONU, sino son organizaciones autónomas que cooperan con la ONU mediante acuerdos de relación. Y esta precisión, pues sí es indispensable en el derecho internacional público porque permite distinguir entre pertenencia funcional al sistema de Naciones Unidas y dependencia orgánica, este, directa, ¿no? Un organismo especializado pues puede estar vinculado a la ONU, participar en sus mecanismos de coordinación, contribuir a sus objetivos, pero conservar su propia construcción, sus propios órganos, ay, perdón, y su propio presupuesto, así como sus propios estados miembros. Una característica Una característica esencial de los organismos especializados es su autonomía técnica y esto significa que cuentan con capacidad para tomar decisiones dentro de su ámbito material de competencia conforme a su tratado constitutivo y a sus órganos internos. La autonomía técnica responde a una razón práctica, ¿no? Que los problemas internacionales contemporáneos pues son complejos y requieren conocimiento pues especializado. La salud pública mundial no puede ser, por ejemplo, gestionada únicamente desde una lógica política general. Requiere de la epidemiología, medicina, vigilancia sanitaria, cooperación científica, sistemas de alerta. Por ejemplo, la aviación civil internacional pues necesita reglas técnicas de seguridad aérea, rutas, navegación, certificación y operación. Las telecomunicaciones requieren estándares comunes para que las redes y tecnologías pues, puedan funcionar en una escala global. Por ello, los organismos especializados pues sí cumplen una función de que los estados no podían atender de manera aislada. Elaboran estándares, generan información técnica, promueven cooperación, brindan asistencia y en algunos casos adoptan instrumentos normativos internacionales. Sin embargo, pues sí, la autonomía no significa el aislamiento en el sistema de Naciones Unidas. La coordinación, bueno, se realiza principalmente a través del ECOSOC,
en el plano intergubernamental y de la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación, conocida por sus siglas CEB, en el plano administrativo y de secretarías. Y esta coordinación pues busca evitar duplicidades, promover coherencia y alinear pues todas las actividades de los organismos especializados con pues las grandes objetivos de la comunidad internacional como el desarrollo sostenible, la protección de los derechos humanos, la seguridad alimentaria, la salud mundial, la igualdad de género, la educación, innovación y sobre todo la cooperación económica, ¿no? Bueno, pues en el estudio dentro del sistema de Naciones Unidas es frecuente que se confundan los organismos especializados con otras entidades internacionales y por ello, pues sí, hay que distinguirlos claramente, ¿no? Los organismos especializados, recuerden, son organizaciones internacionales autónomas vinculadas a la ONU mediante acuerdos de relación y tienen tratado constitutivo propio, órganos propios, presupuesto propio y competencias técnicas específicas. Los fondos y programas, en cambio, suelen estar más directamente vinculados a la estructura de las Naciones Unidas, por ejemplo, UNICEF, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente o el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Cumplen funciones pues muy importantes, pero no son organismos especializados en el sentido estricto que marca el artículo 57 de su carta. También existen organismos conexos o relacionados como la Organización Mundial del Comercio, el Organismo Internacional de Energía Atómica, Organización Internacional de las Migraciones, por ejemplo. Y estas entidades mantienen una relación institucional con Naciones Unidas, pero no todas tienen la calidad jurídica de organismo especializado conforme a la Carta. El esquema del sistema de Naciones Unidas coloca pues, a estos órganos en una categoría distinta de la de organismos especializados. Y esa decisión sí es importante porque el derecho internacional público no solo estudia las instituciones por su nombre, sino por su naturaleza jurídica, por la fuente normativa que las crea y por el tipo de relación que llegan a mantener con otros sujetos internacionales. Y algunos principales, actualmente más bien, dentro del sistema de Naciones Unidas se reconocen 15 organismos especializados. Entre ellos se encuentra la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la UNESCO, la Organización de Aviación Civil Internacional, la Unión Postal Universal, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización Mundial del Turismo, etcétera. Y cada uno de estos organismos responde a una necesidad concreta, sobre todo de cooperación internacional. Por ejemplo, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, se ocupa de las condiciones laborales, la justicia social, los derechos fundamentales en el trabajo, el diálogo social, la protección sobre todo de personas trabajadoras. La FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, pues que trabaja en temas de seguridad alimentaria, nutrición. La UNESCO se especializa en educación, ciencia, cultura, comunicación e información. Y pues sí, su labor es pues relevante, no solo para la cooperación educativa, sino también para la protección del patrimonio cultural y natural de la humanidad. La OACI, la Organización de Aviación Civil Internacional, regula y coordina estándares internacionales en materia de aviación civil. La Unión Postal, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, pues responde a necesidad de coordinar a comunicaciones globales. La primera se vincula a la Unión Postal de los Servicios Postales Internacionales y la segunda con telecomunicaciones, tecnologías de la información, espectro radioeléctrico y sobre todo la conectividad. Y así como vamos cada una de ellas, en donde pues cada una tiene una función de ser. Parte de la función normativa, parte de la función, por ejemplo, normativa de los organismos especializados es su contribución a la creación y a la armonización y sobre todo la aplicación de normas internacionales
aunque no todos los organismos especializados pues tienen la misma capacidad normativa. Muchos de ellos elaboran convenios, recomendaciones, estándares, reglamentos técnicos, directrices, protocolos y sobre todo marcos de cooperación. Por ejemplo, la OI ha desarrollado convenios internacionales sobre libertad sindical, trabajo forzoso, igualdad de remuneración, no discriminación, edad mínima de admisión al empleo y seguridad y sobre todo salud en el trabajo. Y estos instrumentos han influido en legislaciones nacionales y en criterios de interpretación a derechos laborales, ¿no? La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, pues puede emitir recomendaciones técnicas, coordinar respuestas frente a emergencias sanitarias internacionales, ¿no? La OMPI, pues, por ejemplo, administra tratados internacionales vinculados con la propiedad intelectual, lo cual resulta, pues, indispensable en el mundo caracterizado por la innovación tecnológica, comercio digital, industrias creativas y, sobre todo, protección de los conocimientos. Esta función normativa demuestra que los organismos especializados no solo ejecutan programas, sino que también contribuyen al desarrollo progresivo del derecho internacional. Sus normas y estándares influyen en la conducta de los estados, en la actuación de las empresas, en las políticas públicas internas y los mecanismos, sobre todo, de cooperación multilateral. Además de su papel normativo, los organismos especializados cumplen funciones técnicas y de asistencia internacional, y esto significa que apoyan a los estados mediante diagnósticos, estudios, capacitación, asesorías, datos, financiamiento, cooperación científica y fortalecimiento institucional. Por ejemplo, en materia sanitaria, la Organización Mundial de la Salud y sus oficinas regionales pueden apoyar a los estados en campañas de vacunación, vigilancia epidemiológica, estrategias de prevención y sobre todo respuestas ante pues, emergencias, ¿no? En esta pues, dimensión técnica, pues sí permite comprender que el derecho internacional contemporáneo pues no se limita a resolver disputas o celebrar tratados, también implica construir capacidades institucionales, generar cooperación constante y sobre todo traducir los compromisos internacionales en políticas públicas efectivas, ¿no? Y otro tema, pues, es la relación que pueden tener los organismos especializados y la soberanía estatal, que, pues tradicionalmente la soberanía se entendía como la capacidad del Estado para decidir de manera independiente dentro de su territorio. Sin embargo, la interdependencia global pues ha demostrado que muchos problemas no pueden resolverse de forma aislada. La salud pública, el cambio climático, la seguridad alimentaria, las telecomunicaciones, la aviación, el comercio, la migración, etcétera, eh, rebasan las fronteras nacionales y por ello los estados deciden crear organismos especializados y aceptar ciertos mecanismos de cooperación técnica y sobre todo normativa. Y esto no significa que los estados pierdan completamente su soberanía como tal, más bien ejercen su soberanía al celebrar los tratados, integrarse a organismos internacionales y sobre todo participar en sus órganos de gobierno y comprometerse en reglas comunes. Y así, los organismos especializados son una expresión de soberanía cooperativa. Los estados reconocen que para proteger estos intereses nacionales también necesitan participar en estructuras internacionales. Por ejemplo, el Estado puede garantizar por sí solo la seguridad aérea global, la estabilidad postal internacional, la prevención de pandemias, la regulación marítima o la protección transfronteriza en materia de propiedad intelectual, ¿no? Y bueno, para nuestro... Quiero acabar. Y bueno, antes de terminar, sí quisiera mencionar que, bueno, los organismos especializados sí son, bueno, son relevantes en el derecho internacional porque hay varias razones y la primera es que muestran una expansión de los sujetos y actores internacionales. Aunque los estados siguen siendo sujetos centrales, las organizaciones internacionales tienen
personalidad jurídica, como ya hemos estudiado, y capacidad de actuación en el plano internacional. En segundo lugar, pues permiten observar la especialización del derecho internacional. Hoy existen ramas como el derecho internacional del trabajo, derecho internacional de la salud, derecho internacional económico, derecho internacional ambiental, derecho internacional de las comunicaciones, derecho internacional de la propiedad intelectual, etcétera. En tercer lugar, contribuyen a la producción normativa internacional. Sus convenios, resoluciones, recomendaciones, estándares influyen en la conducta de los estados. Cuarto, fortalecen pues la cooperación internacional. No basta con que los estados declaren principios generales, se requieren de mecanismos, instituciones que permiten convertir estos principios en acciones concretas. Y quinto, pues ayudan a comprender los límites, posibilidades de multilateralismo. Los organismos especializados pues pueden coordinar esfuerzos globales, pero también enfrentan desafíos de financiamiento, legitimidad, eficacia, politización y desigualdad entre Estados miembros. Y aunque pues sí, esta sesión, bueno, se centra principalmente en el sistema de Naciones Unidas, resulta pertinente hacer una referencia al sistema interamericano porque también reconoce organismos especializados. En el ámbito de la OEA, en el capítulo 18 de la Carta de la OEA, define a los organismos especializados como organismos intergubernamentales establecidos por acuerdos multilaterales con funciones técnicas del interés común para los estados americanos y con una amplia autonomía técnica dentro del marco de las recomendaciones de la Asamblea General y de los consejos. Y sí, entre sus organismos especializados, el sistema interamericano se encuentra la Organización Panamericana de Salud, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, la Comisión Interamericana de Mujeres, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. En estos organismos vinculados obviamente al sistema interamericano, pues destacan su autonomía técnica y su papel en materias de interés común para los estados, que forman parte de este sistema. Y esta cooperación permite advertir que la figura de los organismos especializados no es exclusiva del Sistema Universal de Naciones Unidas, también existen en sistemas regionales como el Interamericano, donde la cooperación técnica se organiza en torno a las necesidades propias de nuestro continente, ¿no? Y con ello, bueno, pues ya vamos a ver, bueno, ya para ir cerrando, eh, vamos por ella cerrando, pues los organismos pues especializados, ya vimos, podemos definirlos como tal, como aquellos, como aquellas organizaciones internacionales autónomas creadas por acuerdos intergubernamentales con competencias técnicas en materias específicas y que su fundamento, recuerden que son los artículos 57, 58 y 63 de la Carta de las Naciones Unidas. Recuerden también que su autonomía no significa la separación absoluta, se relaciona con Naciones Unidas mediante acuerdos de cooperación y mecanismos de coordinación, particularmente a través del ECOSOC. Y estos organismos cumplen funciones normativas, técnicas, operativas y de asistencia internacional, participan en la elaboración de estándares, promueven cooperación, apoyan a los estados. Y también, pues sí, es necesario distinguirlo de los fondos, programas y organismos conexos. No toda entidad vinculada a las Naciones Unidas pues es un organismo especializado y esta diferencia es relevante porque pues sí comprende correctamente la estructura institucional del sistema internacional. Y finalmente, pues sí, los organismos especializados muestran que el derecho internacional público contemporáneo pues sí se ha diversificado, ya no se limita a las relaciones internacionales, como diplomáticas, perdón, este, entre estados o a la solución de controversias como tal. Hoy también pues se expresan en la cooperación técnica, en la producción de estándares pues de la gestión de problemas globales y en la construcción de instituciones capaces de responder pues a las necesidades comunes. Y bueno, ya con esta sesión concluimos el estudio general de los organismos especializados, entendidos como estas piezas esenciales
de la cooperación internacional moderna y como instrumentos indispensables pues, para atender los problemas que ningún Estado puede resolver por sí solo. Por su atención, muchas gracias.